Ya, hacemos la ayudantía 4. Entonces, bueno, nos vemos ¿cuánto? La fecha la cambié hace un rato, desde el 5 de octubre que no nos vamos. Sí, ya han pasado más de 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta ayudantía? Vamos a ver principalmente lo que es la integral definida ahora. Nosotros trabajamos las primeras 3 ayudantías con integrales indefinidas, con las 2 partes del teorema fundamental del cálculo, y con lo que es vectores en Rn, y me faltó acá planos y subespacios vectoriales, me faltó agregarlo acá. Espacios y subespacios vectoriales. Entonces, hagamos un repaso, unos 15 minutos más o menos de repaso, quizá algunas de las cosas que vieron antes de la semana de vacaciones se pueden ir olvidando. Entonces, partamos acá. Bueno, la integral indefinida, las cosas que habíamos visto antes, eran simplemente cosas de esta forma. Por ejemplo, integrar seno y que nos dé menos coseno más c y cosas así como genéricas, ¿sí? Ningún número metido, ningún valor en concreto acá metido, solamente lo que estamos encontrando es la antiderivada, ¿sí? Función que al sacarle la derivada a esta, vamos a llegar al seno, ¿cierto? Entonces esa era la idea de lo que estábamos haciendo antes. O sea, ahora la idea es asignarle una idea de área debajo de la curva. Por ejemplo, si tenemos una cosa así, tenemos cierta función, entonces el objetivo, si este es f de x, el objetivo es en cierto intervalo entre a y b, encontrar esta área que está acá. Creo que el lápiz estaba así, encontrar esta área que está acá. Y eso es justamente la integral definida, que es lo más abajo, integral definida entre a y b de esta función f de x con un diferencial de x, ¿sí? Asumiendo que este es el eje x. Ya, esa es la idea de la integral definida. Así, a grandes rasgos, para efecto de lo que estamos viendo nosotros, es la noción del área debajo de una curva. Entonces, en función de eso, uno tiene que también saber propiedades que son un poco intuitivas cuando se hace el cálculo, y todo esto, ojo que todo esto viene del señor Riemann. El señor Riemann hizo una cosa que se llama la integral de Riemann, que entiendo que ustedes ya la vieron, que es una suma de muchos rectangulitos muy chicos, que luce una cosa así. Déjenme acá compartir la... Espérenme, un segundo. Se me olvidó colocar la foto aquí en la presentación. Ahora sí. ¿Qué luce una cosa así? Ay, llegó más gente. ¿Qué luce una cosa así? Entonces, empezamos a armar rectangulitos chicos que cada vez el ancho de los rectángulos disminuye más, y con eso podemos encontrar una aproximación buena del área debajo de la curva que describe esta función, ¿sí? Esto es lo que hizo Riemann por allá por el 1800, creo. No estoy muy seguro. Entonces, lo lógico es entonces ver estas propiedades. Si integramos, o sea, si sacamos el área entre un punto y... Ay, que sigue llegando gente, perdón. Ahí está. Si tomamos el área debajo de la curva entre un punto y el mismo punto, estamos tomando, ¿cierto? Aquí está el gráfico, aquí está A, y estamos tomando eso nomás. Entonces, ¿cuál es el área de una línea? ¿Sí? Que es como esa línea que está ahí. El área es 0. Entonces, la integral de A es 0. ¿Sí? Y así, esa es como la idea que uno tiene que tener, la idea geométrica detrás de todas estas propiedades que vienen, que son más o menos simples de entender. Por ejemplo, si uno integra de un límite a otro una función, podemos dar vuelta a los límites, ¿sí? O sea, en vez de mirar el área hacia allá, mirarla en el sentido contrario, pero sacando un signo menos, ¿sí? Entonces podemos dar vuelta cuantas veces queramos los límites, teniendo la precaución de sacar un signo menos, o ponerlo en el caso de que haya uno. De la misma forma podemos no necesariamente que C esté entre A y B, pero esto lo podemos descomponer en dos partes. Por ejemplo, si tenemos una cosa como más complicada, una cosa así, quizá nos gustaría sacar esta área primero y esta área aparte. ¿Sí? Si esto es A, esto es C y esto es B, voy a bajar acá. Entonces la integral entre A y B, todo el área que está debajo de esta curva, la podemos separar entre la integral de A y C y la integral de C a B. Separar la integral en dos partes, o sea que la integral es lineal, que, no, que, que se puede separar aquí en una parte. También la integral de la combinación lineal,
Sí, creo que ustedes ya deberían haber visto lo que es una combinación lineal de cosas. Aquí estamos usando funciones, como los objetos que estamos combinando linealmente. Pero una constante por una función más otra función se separa. Se separa la suma, ¿cierto? Separamos la suma de la integral y la constante que originalmente iría aquí pasa para afuera. Entonces, lo más bonito que puede haber, ¿sí? No hay problema, no hay que elevar esto a ningún exponente, no hay que preocuparse de que este signo más cambie de signo, nada, ¿sí? La suma y obviamente la resta separan en la integral, tal cual como habíamos visto en la integral indefinida, ¿sí? Y, bueno, la constante también la habíamos visto. Lo otro importante es que si una función está acotada por otra, entonces sus integrales también están acotadas de la misma forma. ¿Sí? O sea, si tenemos, bueno, esto también es geométrico, si tenemos una función así, y una función que es aquí, aquí, está aquí arriba, esta es g, y esta es f, claramente las áreas en el mismo intervalo, el área debajo de g va a ser mayor al área debajo de f. ¿Sí? Una cosa geométrica. ¿Bien? El otro punto que tienen que tener claro también para esta parte es el teorema fundamental del cálculo. Ahora, no estoy seguro si ustedes lo vieron como parte 1 y parte 2. Puede que hayan visto esto como lo que me parece que se le llama regla de Barrow o algo así. Sí, regla de Barrow creo que se llama. Bueno, como yo lo entiendo, o sea, como yo lo conozco por nombre, el nombre da un poco lo mismo, es el teorema fundamental del cálculo en la parte 1 y parte 2. Entonces, ¿qué nos dice la parte 1? Esencialmente nos dice que integrar y que derivar son operaciones opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos integrando aquí una función por cualquier variable, donde tenemos el límite superior en x y sacamos la derivada de x, tenemos f de x. Esta misma función que está aquí, evaluada en x. ¿Por qué? Porque si decimos que la primitiva de f es f mayúscula, ¿cierto? Donde f' es f, entonces esto se va a transformar en d de x, y que esto usa la parte 2 en verdad del teorema, pero es un poco para que lo vean. Esto va a ser f mayúscula evaluada en x menos f mayúscula evaluada en a, ¿cierto? Pero esto es una constante, no es un valor. Entonces, si le sacamos la derivada a ese valor, se va a cero. Y nos va a quedar la derivada de f de x, que es f chica, f de x. ¿Sí? Es un poco informal el argumento, porque la demostración va por otro lado, pero es para que se mantenga la consistencia. ¿Sí? Entonces, importante, tenemos que sacar la derivada respecto a lo que está aquí arriba. Ahora, si aquí hay una función de x, usamos regla de la cadena, que de hecho lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Como siempre me interrumpen si es que tienen alguna duda. La parte 2 del teorema fundamental del cálculo, que es, como les decía, la regla de Barrows, creo que le llaman ustedes, en Mate 2, es que si f es una antiderivada de f mayúscula, es antiderivada de f chica, o sea, que cumple esto, entonces la integral definida es la antiderivada evaluada arriba menos evaluada abajo. O sea, por ejemplo, si hacemos una sencilla entre 1, la integral definida entre 1 y 2 de x de x, ¿cuánto es la antiderivada de x? ¿Alguien me puede decir? X cuadrado partido en 2. X No, no sé. cuadrado dividido en 2, ¿cierto? Ujú. Y esto lo tenemos que evaluar entre 2 y 1, y esto es, evaluamos en 2, nos va a quedar 2 al cuadrado dividido en 2, menos 1 al cuadrado dividido en 2. Y esto es 2 menos 1 medio es 3 medios. Así de sencillo. ¿Lo hice bien? 2 menos 1 medio. Sí, está bien. Eso, esa es la idea. Entonces, importante, todas las funciones, cuando estamos hablando de los números reales, todas las funciones continuas son integrables. O sea, no hay que preocuparse si es que esta cosa existe. O sea, en el caso de funciones suficientemente bonitas que en nuestro ámbito es que sean continuas, siempre van a poder ser integrables. Y ojo, aquí aplican todos los métodos que hemos visto. Sustituciones, trigonométricas, sustituciones por U, integración por parte, ¿cómo se llama? El método de I, fracciones parciales, todo. Absolutamente todo lo podemos usar aquí. Pero que la particularidad es que después, al final de todo ese cálculo que hagamos para encontrar f mayúscula, hay que hacer f en b menos f en a. Eso es todo, para calcular integrales definidas. ¿Ya? Siguiente, pasemos a complemento. Primero, bueno, hay tres productos, aquí productos NRN debería haber colocado.
Hay tres productos que ustedes han visto. El producto punto, que lo vimos la ayudantía pasada, ¿sí? El U punto B, que eso es la suma, ¿cierto?, de multiplicar los componentes a componentes. Entonces, U1, B1 más hasta U sub n por B sub n. ¿Sí? Recordar que el módulo de esta cosa, el módulo del producto punto, es el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Entonces, un ángulo, el ángulo nomás que forman. Y eso. Y se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz y todas las cosas que han visto. Ahora aquí hay otro producto que tiene sentido cuando hablamos de R3, es solamente, que es el producto cruz. Entonces el producto cruz, si tenemos un vector aquí, por ejemplo, U, digamos que esto es el espacio R3, tenemos un U y tenemos un B por acá. Entonces lo que nos va a entregar el producto cruz es un nuevo vector aquí arriba que tiene que ser perpendicular a ambos. Este es el vector U cruz B. Es perpendicular a los dos. ¿Sí? Y ese vector perpendicular a los dos lo podemos calcular directamente a través de este determinante. ¿Sí? Tomamos I, J y K, los vectores, eh, base del espacio euclidiano, ¿sí? Los que ya conocen, y tomamos los componentes, perdón, acá en el determinante. Ahí lo vamos a hacer en uno de los ejercicios, vamos a sacar un producto cruz. Y el otro producto que hay es el producto mixto, que este producto mixto es un vector punto el producto cruz de otros dos. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega esto? Bueno, pueden hacer el cálculo que sigue y convencerse de que esta es la expresión, ¿sí? Tomamos todas las filas como los componentes de los vectores, o estamos en R3 nomás. Pero la particularidad de esto es que si tenemos un prisma, por ejemplo, una cosa como esta, tenemos una cosa así, voy a armar un prisma aquí. Si tenemos un prisma aquí rectangular y aquí están los vectores U, B y W, este cálculo nos entrega el volumen del prisma. ¿Sí? Sacar este determinante que está acá. Entonces, si se fijan, esto es un vector, pero ¿qué nos va a entregar el producto punto? ¿Nos va a entregar otro vector? Déjenme aceptar que alguien más llegó. ¿Qué nos va a entregar el producto punto? ¿Otro vector más o nos entrega otra cosa? Una escalar que... Exactamente, nos entrega una escalar, así como vieron acá arriba, que es una suma de productos, de números reales, ¿cierto? Estamos hablando en Rn, entonces todas estas entradas son números reales. Y una suma de números reales, otro número real, que en este caso va a ser el volumen de este prisma. ¿Ya? Sigue llegando gente. Ya. Lo último, lo penúltimo del repaso es rectas. Entonces, para describir rectas en el espacio o en el plano, podemos, aquí está, sí, no, está bien, en el espacio o en el plano, la podemos hacer de forma paramétrica o de forma simétrica. ¿Ya? Entonces, la forma paramétrica es, si tenemos aquí, por ejemplo, el espacio R3, entonces decimos, la recta L es P más lambda D, o sea, tenemos aquí un punto en el espacio dado por este vector que está aquí, el vector P, y desde ese punto hay un vector que se le conoce como vector director, y ese vector director, digamos que está aquí, es el que nos va a entregar toda la recta. Así. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es la recta que pasa por el punto P y por todos los P más lambda D. O sea, P más un poquito, más un décimo de D, más un medio de D, más 2D, más 3D, más menos D y así. Entonces generamos toda la recta con ese lambda, que es un lambda real. Y ese, uy, me equivoqué, aquí no es P, aquí es D. D es el vector director, que nos entrega la orientación de la recta. Este D perfectamente puede ser un vector plano. Estas dos cosas pueden ser perfectamente vectores planos. Puede ser plano o en el espacio. Ahora, cuando hacemos esta igualdad, digamos que, claro, si tenemos a P escrito de esta forma,
como el punto inicial y D el vector director con estas componentes, entonces esta misma escritura nos dice que X es X0 más lambda de X. Déjeme escribir, Y es Y0 más lambda de Y, y Z es Z0 más lambda de Z. ¿Esto de dónde viene? Viene precisamente de esto. O sea, esto que está acá son todos los puntos X, Y, Z, tales que están representados por esta suma. Y es justamente esto. Si aquí está desglosado como un sistema de ecuaciones. Entonces, como es el mismo lambda en las tres ecuaciones, podemos despejarlo, ¿cierto? Pasamos los x0, y0, z0 a la izquierda, dividimos por los d, y nos queda lambda igual a tres cosas, que son estas que están acá. Todo esto es igual a lambda, que es el parámetro que estamos variando. Entonces, esa es otra forma de escribir la recta, una forma a veces un poco más compacta. Eso, sí, otra forma que les pueda aparecer en algún control. Importante también que tengan en cuenta cuando dos rectas son paralelas. Entonces, las rectas son paralelas cuando los vectores son linealmente dependientes. O sea, son vectores donde uno es un múltiplo del otro. ¿Sí? O sea, si tenemos, por ejemplo, un P barra acá, otro P, ¿sí? otro punto por el que pasa, y tenemos un vector director así, no, vámonos, por ejemplo, para allá, una cosa así, un D barra. Entonces, si queremos decir que estas rectas son paralelas, lo traté de dibujar como para que se vea así, podríamos decir que D barra es menos D. Son vectores. ¿Sí? Que este es como justo el opuesto a este que está aquí marcado. ¿Sí? Entonces, como estos son, aquí tenemos el coeficiente, el lambda que estamos encontrando, o sea, el lambda que estamos buscando, estos son linealmente dependientes, ¿sí? Están apuntando en la misma dirección. Entonces, independiente de este P, independiente de dónde estemos ubicados en el espacio, los dos vectores directores están avanzando y retrocediendo en la misma dirección. Por lo que son rectas paralelas, nunca se van a encontrar. Si las direcciones fueran distintas, a lo mejor en algún punto se cruzan, a lo mejor son perpendiculares, pero si son exactamente las mismas direcciones, nunca se van a encontrar y son rectas paralelas. ¿Ya? Y lo último, aquí. Ah, no, me falta lo del espacio vectorial todavía. Bueno, planos. Entonces, la diferencia con las rectas es que tenemos un solo vector director en el caso de las rectas, y en el caso de los planos vamos a tener un primer vector director y un segundo vector director. ¿Sí? De 1 y de 2 generan el plano. O sea, si tenemos, por ejemplo, de nuevo, si tenemos, por ejemplo, aquí el espacio tridimensional, tenemos el vector P, que es un punto aquí en el espacio por el que pasa el plano, P. Entonces podemos, por ejemplo, poner el primer vector así. Este es el de 1. Y podemos poner el otro aquí, el de 2. Entonces lo que se nos va a generar es un poco más complicado dibujarlo, el plano. Todo el plano generado por esos dos vectores. ¿Sí? No sé si se aprecia un poco el dibujo. Estos están en este mismo plano y pasa por el punto P que está en rojo. No sé, esa es la idea. ¿Mm? Dados dos vectores y el vector posición, ¿sí? Los dos vectores directores y el vector posición, podemos escribir la forma paramétrica que es con dos constantes. ¿Sí? Le podemos llamar lambda y mu. ¿Sí? Así me lo enseñaron en el colegio, con lambda y mu. Otra forma que podemos hacer de escribir esto, o sea, que tenemos para escribir esto, es que si este punto P lo llamamos R0, o sea, es una cosa de notación, ¿no? Si este punto P ahora es R0, que es X0, Y0 y Z0, podemos armarnos un vector normal. Imaginemos que tenemos este mismo plano acá, lo queremos encontrar, y tenemos D1 y tenemos D2. Entonces, o sea, y no tenemos D1, no tenemos D2, pero tenemos un vector aquí que sabemos que es perpendicular al plano, una cosa como así. Ya sabemos que el plano está como algo así, y este vector es, ahí está, este vector es perpendicular. ¿Sí? Un vector que sobresale perpendicularmente al plano. Entonces, dado este vector, que le llamamos n, podemos construir el plano completo simplemente haciendo los x y z menos el punto inicial, punto n.
Sí, porque si despejamos esto, o sea, si lo expandimos, a R lo llamamos X y Z, y R0 es el punto inicial. Entonces, X0, Y0, Z0. Entonces, si hacemos esta resta, nos queda este paréntesis que está acá, punto N1, N2, N3, que es el vector normal en el espacio. Juntamos esto, sí, el producto punto por definición es esta suma que está aquí, y lo igualamos a cero. Y esta es la ecuación cartesiana del plano, que esto entiendo que también lo deben haber visto por ahí por la clase 9 o 8, no sé si. ¿Ya? Lo último, un espacio vectorial, que estas son las cosas que más me gustan y vamos a ver esto durante varias ayudantías en el semestre. Entonces, un espacio vectorial es agarrar un conjunto, normalmente se le dice B de vector, el espacio vectorial es como lo normal, encontrarlo en los textos así, es un conjunto que lo dotamos de dos operaciones, lo dotamos de la suma y lo dotamos de la multiplicación por escalar, así que aquí hay un lambda multiplicando. Tiene 8 propiedades, que son propiedades bonitas, distributividad, asociatividad, un montón de cosas. Pero las dos más importantes, porque las otras suelen estar dadas por los números reales, como son números reales, siempre va a haber distributividad, asociatividad y ese tipo de cosas. Pero las dos más importantes es que siempre, y esto por favor grábeselo en la cabeza porque es esencial para todo mate 2, todo mate 3 y todo mate 4. Siempre en un espacio vectorial el cero tiene que estar presente, siempre. Tiene que ser un plano, una recta, un espacio de matrices, un toro, una esfera, lo que sea, pero tiene que estar el cero metido. Si no está el cero, no es un espacio vectorial. Así de simple. Y lo otro es que si tenemos dos vectores, o sea, a los elementos, se me olvidó colocarlo acá, a los elementos de un espacio vectorial se le llaman vectores, así como los hemos visto todo este tiempo. Entonces, si tenemos A y B, vectores en B mayúscula, en este espacio vectorial, entonces la combinación lineal de ellos también pertenece al espacio vectorial. Eso es súper importante. O sea, si tenemos, por ejemplo, digamos que tenemos aquí una hoja plana, así que está en la pantalla. Tenemos aquí, por ejemplo, un vector A y aquí abajo tenemos un vector B. Entonces, esta hoja es infinita, ¿sí? Para todos lados. Entonces, cualquier combinación lineal, cualquier suma de, aquí podríamos ponerle otra constante acá afuera, multiplicar el vector A por cualquier número y sumárselo al B multiplicado por cualquier número, también tiene que estar en B. ¿Sí? Sí, toda esta cosa que está acá es el espacio vectorial. Entonces, no nos podemos salir del espacio vectorial sumando ni multiplicando por escalera. Eso es súper importante. Entonces, esa es la definición de un espacio vectorial y como les digo, hay 6 propiedades más, pero suelen estar dadas, suelen ser un poco gratis por cómo está hecho el espacio, que vamos a ver un ejemplo también más adelante. Y un subespacio vectorial también es relativamente sencilla la idea, porque lo único que tenemos que tener en cuenta es que el subespacio es un conjunto W y tiene que ser subconjunto de B. ¿Sí? Subespacio vectorial W, subespacio vectorial de B necesariamente requiere que W sea un subconjunto de B. O sea, por ejemplo, si tenemos B, el conjunto R3, y W es las matrices de orden 2 con entradas reales, esto no hay cómo hacerlo calzar acá, porque son matrices, estas cosas son objetos distintos. Aquí hay números, ¿cierto? O sea, perdón, aquí hay vectores tridimensionales, y aquí hay matrices con 4 entradas. Entonces no hay cómo hacer calzar una cosa en otra. No tiene sentido preguntarse si W es un subespacio vectorial de B. ¿Sí me explico? Distinto es, por ejemplo, si es que W es R2. Ahí sí. Ahí sí la pregunta es válida. Porque todos los vectores en R2 son en particular vectores en R3. Solo que con una coordenada 0. Eso. Esa es la idea detrás del espacio vectorial. Empecemos con el ejercicio entonces, si no tienen ninguna duda. Entonces, primero, entonces, nos dan una función continua, ¿sí? Para asegurar que sea integrable. Entonces, nos piden encontrar la segunda derivada de f mayúscula, donde f mayúscula está dada por esta integral. ¿Sí? Entonces, ojo, porque aquí esto también suele generar dudas. Esto que está acá, está siendo integrado respecto a t, pero no es una función de t. ¿Por qué? Porque t es solamente la variable en la que vamos a integrar. Por ejemplo, digamos que tenemos la integral entre 0 a x
de una función sencilla, por ejemplo, t cuadrado de t. Uno a priori podría decir que esto es una función de t. Toda esta cosa es una función de t, como objeto, toda la integral. Pero esto no es una función de t. ¿Por qué? Porque si la empezamos a resolver, esto nos da t al cubo tercios, ¿cierto? Evaluado entre x y 0, por la regla, por el segundo teorema fundamental del cálculo. Y eso es x cubo tercios, que es una función de x. El resultado de esta integral, o sea, lo que es en esencia esta integral, no es una función de t, es una función de x. Por eso aquí está escrito f de x, a pesar de que aquí estemos integrando respecto a t. ¿Ya? Eso es un paréntesis que vale la pena mencionar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la segunda derivada? Bueno, aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no es cierto? Aquí déjenme bajar un poco. La idea es, como les digo, usar el primer teorema fundamental del cálculo. Es sacar derivadas aquí y nos vamos a encontrar con un par de reglas del producto. Y eso. Ya, entonces hagámoslo. Tenemos aquí f mayúscula de x. Esto es la integral entre 0 a x de x por f de t de t. Y estamos buscando f doble prima de x. Entonces, si tomamos derivada respecto a x, entonces d de x, f de x, es igual a d de x de la integral. ¿Pero esto qué es? Ojo que aquí la x la podemos sacar sin ningún problema de la integral, porque la integral está integrando en t. Entonces esta x que está aquí, voy a borrarla, la podemos escribir acá afuera. Sin ningún problema, la podemos sacar de la integral. Déjeme dibujar esto un poco más, escribir esto un poquito más ordenado. Así. ¿Sí? No hay problema en hacer eso. Entonces, esto es una función de x, ¿cierto? La x es una función de x. Y esta integral también es una función de x. Entonces tenemos el producto de dos funciones de x. Entonces lo que hay que hacer es la regla de producto. Entonces, hacemos regla de producto, la derivada de lo primero por lo segundo. Entonces nos va a dar lo segundo nomás, porque la derivada de x es 1. Más x por la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de esto? Bueno, lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es que es f de x. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no tengo mensaje en el chat. Déjenme fijarme. No. Ya, asumo que no. Entonces, esta es la expresión, ¿cierto? Que no, ¿por qué sacar el x? Podemos sacar el x porque si te fijas, esta integral la estamos integrando en t. Esto es lo mismo que si tuviéramos, bueno, con la notación normal, por ejemplo, tuviéramos 0 a cualquier número, por ejemplo 10, de y por coseno de x de x. Esa y no influye acá, es una constante, independiente de que pueda ser variable o no, pero no varía con la integral. No es una cosa que haya que integrar, ¿me entiendes? Entonces, como es una constante, por las propiedades de la integral, la podemos sacar. ¿Sí? No sé si queda un poco más claro. Yo tengo una pequeña duda, aún no sigo como un poquito enredado con el tema del teorema fundamental del cálculo, que cómo Mira, llegar a eso, si el tiro. ya, mira. Eh, desarrollemos, desarrollemos aquí un paréntesis con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que queremos encontrar es el resultado de sacarle la derivada a la integral de una constante hasta x de una función en otra variable diferencial de otra variable. ¿Sí? Entonces, digamos que, así arbitrariamente, digamos que esto es esto. ¿Sí? Uno suele colocarle una mayúscula, ¿no es cierto? Ah, A la claro. antiderivada le suele colocar una mayúscula. Sí, Ya. sí. Entonces esto que está acá va a ser igual a la derivada respecto a x,
no pierdas de vista qué es la derivada respecto a x de, bueno, la antiderivada nos entrega f de t. Y esto por el segundo teorema es evaluado en x menos evaluado en a. ¿Sí? ¿Me, me va siguiendo hasta acá? Esto lo que dice es Sí. evaluar en x menos evaluar en a. Ya. Entonces esto es de nuevo la derivada respecto a x. Y bueno, esto es f mayúscula en x menos f mayúscula en a. Ah, eso es lo que te pregunto, que como al final es la f de cero, por eso Claro, pero si como te que fijas, f de 0 o f de lo que sea, si es una constante, la función nos entrega un valor. ajá, ya. ¿Cachai? Entonces, independiente de lo que sea f e independiente de lo que sea ese número, esto que está acá es un número. Y sacarle derivada lo deja en cero. Ah, Y por eso con esta expresión, esto es lo único que nos queda, ¿cierto? Sobrevive solo la f mayúscula. Bueno, la derivada es f chica en x. claro. Eso. Esa es la idea, que independiente de lo que esté acá, Mm. lo podemos ignorar y meter esa x Pero, adentro. porque uno está en función de la variable y el otro está como en un número cualquiera, que es como si estuviera siendo evaluado. Por eso es como Exactamente. que se toma como número. Claro. Ya, gracias. No es lo mismo que si esto acá abajo, por ejemplo, tuviera una cosa como esta. Claro, ahí es completamente distinto Ah, claro, el análisis, porque no podemos llegar y borrar esto. ¿Sí? Pero esa es la idea. comprendo. Vale, ya. Entonces, ya. Entonces, ¿cierto? Habíamos sacado la derivada de esta cosa que está aquí y nos entregó estos dos términos, ¿sí? X se va con la regla del producto, ¿cierto? Derivada de lo primero por lo segundo, queda esto, más lo segundo, derivado, nos da f de x por el teorema fundamental del cálculo, por lo primero, ¿sí? Entonces, voy a escribir esa y esa en otra línea, entonces tenemos f' en x, es la integral de 0 a x, f de t más x f de x. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer ahora es simplemente derivar de nuevo. F doble prima en x es, bueno, esto es la derivada de esto, ¿cierto? La suma se separa de la derivada, y esto es simplemente f de x más regla producto de no. Entonces, f de x más x f' en x. Esto lo juntamos, nos queda 2 f de x más x f' en x. Sí, es como pura álgebra la última parte. Y esa es la expresión a la que llegamos. ¿Alguna duda en esto? O sea, yo por lo menos quedé clarito. Bacán. Ya, sigamos. El siguiente. Calculemos estas dos integrales definidas. ¿Sí? Tenemos aquí integrales donde la integral no es tan sencilla, no es como lo que hemos hecho de integrar x, ¿no? Y evaluarla en dos números. Entonces, partamos con la primera. Entonces, la integral de 0 a 1 de e a la x sobre 1 más e a la 2x. ¿Qué estrategia podemos usar? Ustedes que son expertos en sustituciones, fracciones parciales y cosas así. No sé. Un e a la x igual a u ¿Ya? sería como un arco tangente medio camuflado, ¿o no? ¿Cierto? Mira, claro, exactamente. Si tenemos e a la Uh, x de x, este es de u, ¿cierto? El diferencial, bueno, queda tal cual. Y ojo, que aquí hay un paso que hasta a mí se me ha olvidado este año, que es que hay que tener en cuenta cuáles son los límites. Porque cuando uno hace una sustitución, aquí el x va de 0 a 1, pero el u ¿de dónde va? Entonces, el u, cuando x es 0, ¿cuánto vale u? Que es e a la x, ¿cuánto es e a la 0? Es va 1. desde el 1 al E. Va de 1 a e, exactamente. Cuando y es 1, estamos en el límite superior de la integral, entonces u es e. Entonces esta integral, si la queremos reescribir, es la integral
de 1 hasta e de u dividido en 1 más u cuadrado. Y esto exactamente es arco tangente de u evaluado entre e y 1. Arco tangente de menos arco tangente de 1. No me acuerdo si es que este tiene un valor. A ver. Arco tangente de 1. Tiene un valor. Hace tanto tiempo que no. Arco cotangente de 1 igual a. Igual a. 1. Que la función inyectiva, esto tenemos. Y cuartos. ¿Cierto? Pi cuarto. Sí, claro, pi cuarto. Esto es arco tangente de e menos pi cuarto. Súper. Sí. Ojo que aquí no va ningún más c ni nada, porque ese más c lo colocábamos cuando no teníamos límites de integración. Sí, es ojo con no poner ninguna constante acá, porque esto es un valor. Sí, esta es la primera. Y a la 2x. Sí, está bien. Déjeme comprobar esta cosa. Yo había hecho otra cosa, creo, pero Los más difíciles. déjeme comprobarlo aquí. El gran Wolfram. Vea la X. ¿Ven como grabando atrás? Sí, súper. Ya, está bien. Ya, excelente. Pasemos al segundo. ¿Alguna duda con este antes de pasar al segundo? Como les dije, no quiero llenarlos con ejercicio ni nada, así que me lleva un poquito más light. ¿No? Ya. Pasemos a este. ¿Qué hay que hacer acá? X con coseno de X. Esto igual, lo vimos, habremos hecho unas 60 de estas. Hacemos sustitución. Hacemos fracciones parciales. Por parte, ¿cierto? Por parte. ¿Y qué queremos derivar? ¿Cuál es el término que queremos derivar? No, po. No, porque si derivamos el coseno, vamos a estar integrando la x. Nos va a quedar una x cuadrada. Tenemos que derivar la x e integrar el coseno. Entonces, de partida, una cosa que podemos hacer, de pronto como para simplificar el cálculo, es... no lo hagamos. Olvídenlo, no lo hagamos. Ya. Entonces, esto es lo que queremos derivar, u, y esto que está acá es db. Entonces, u es x, de u es de x. db es coseno de pi x de x. Entonces b, integramos el coseno, nos da seno, y lo dividimos por pi. Entonces 1 dividido en pi, seno de pi x. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a perdón. Ojo que aquí tenemos que evaluar entre las dos cosas. Entonces, este v tenemos que evaluarlo entre 0 y 1 medio. Entonces, v es x sobre pi seno de pi x entre 0 y 1 medio. Si esto es v, el término que está acá, multiplicamos estas dos cosas que están aquí, y evaluamos entre 0 y 1 medio, menos la integral entre 0 y 1 medio de b de u. Entonces, esto es 1 sobre pi seno de pi x de x, porque de u es de x. ¿Ya? Empecemos a desarrollar entonces. Esto sale un 1 sobre pi factor de. Entonces, cuando x vale 1 medio, vamos a tener el primer término, saqué el 1 sobre pi para afuera,
vamos a tener 1 medio, seno de pi medios, ¿cierto? Menos 0, porque este 0 está multiplicando acá afuera, independiente de lo que saca. 0. Menos, y aquí de nuevo sacamos el 1 sobre pi, y la integral del seno es menos coseno. Entonces, cancelamos ese menos con el menos coseno, nos va a quedar coseno de pi x y sale con otro pi dividiendo, queda pi cuadrado. Ay, aquí me salté muchos pasos, no sé si repito esto, perdón, o no, que no sé qué tantos pasos se saltan ustedes para hacer este tipo de cosas. Aquí saqué el 1 sobre pi y cuando integré seno me dio menos coseno de pi x, pero tengo que dividir por pi de nuevo, entonces sale un pi acá. ¿Sí? Ya. Y esto que está acá, evaluado de nuevo entre 0 y 1 medio. Y esto aquí es igual. Bueno, desarrollemos esto. Esto nos va a quedar 1 sobre 2pi. Seno de pi medios, ¿cuánto es? Es 1 por 1. Más, tenemos 1 sobre pi cuadrado, factor d. Evaluamos esto. Entonces, coseno de pi medios, subir el chat, menos coseno de 0. ¿Sí? Sí. Y esto es 1 sobre 2pi más 1 sobre pi cuadrado. ¿Cuánto es coseno de pi medios? Esto es 0. No lo voy a escribir. Eso que está ahí es 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces, menos 1. Va a quedar un menos acá afuera. Uy. Ahí está. Ese es el resultado. Déjenme comprobarlo. Debería estar bueno. ¿Sí? ¿Alguna duda con el procedimiento? Sí, está bien. Todavía no pierdo la práctica en estas cosas. A la primera. Que este no lo había hecho antes de la ayudantía, pero salió bueno. No me equivoqué en ningún signo. Yo trato ahí de agarrarme en la explicación, pero entendí. Bueno, sí. Pero ¿hay alguna parte en la que haya quedado poco claro el desarrollo? ¿Algo que quieran que repita? ¿O está bien? En este caso hubiésemos podido usar el método de I. Sí, pero una sola vez. Y sería lo mismo que integrar por parte. Porque si te fijas, el método de I, uno lo que hace es bajar potencias acá, ¿cachai? Aquí uno baja la potencia del X. Pero aquí hay que hacerlo una sola vez porque está la X nomás. ¿Cachai? Entonces a la primera iteración vas a poder, va a estar lista. Mira, de hecho, si uno lo hace, hagamos de I, porque no separamos nada, más menos más. Ay, ¿cómo muevo esto? Ahí sí. Queremos derivar X, nos va a quedar 1, nos va a quedar 0. Esto es coseno de pi x. Esto es, la integral de coseno es, aquí vamos a tener 1 sobre pi, seno de pi x. Y aquí tenemos menos 1 dividido en pi cuadrado, coseno de pi x. Esto nos va a dar este producto, que es el que está aquí, más este producto, que es el que está aquí, más 0. Listo. Porque cuando es 0, uno se detiene nomás. Entonces, este más este. Más la integral de este que está acá, pero hay un 0 acá. Entonces, ese término murió. Y queda justo lo que tenemos arriba. Ese menos se cancela con ese menos que está ahí y está, bueno, la cancelación de signos que habíamos hecho en el desarrollo. Ujú. Cuando uno hace el método de I es más que nada para sacarse potencias como te digo, potencias más altas de X o exponenciales. Por ejemplo, a veces las exponenciales son como recurrentes, entonces se pueden hacer cosas ahí cuando quedan varios términos. Ya, pasemos al siguiente, no sé si
El que tienen dudas me avisa. No, pues, bueno, hagamos aquí un receso de unos 3 minutos. Había, había dejado esto, siempre lo colocan en las páginas de memes, memes matemáticos, al menos las páginas ñoñas que sigo yo. Y esto es súper fácil, sí, porque es una tremenda integral, lo que uno iría por parte, vamos aquí a tener que usar el método de ahí, pero tenemos una raíz acá que es horrible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un dominio simétrico. Sí, vayan a tomar agua, nomás esto es un comentario nomás, si es que alguien tuvo un comentario, ¿no? Porque tuvo el receso, pero quería hacer el comentario. Entonces, como este es un dominio simétrico, tenemos el -2 al 2, eh, el x al cubo y el coseno hacen que la integral sea 0 en esa parte. Porque el x al cubo con el coseno lucen, les voy a mostrar cómo luce. Acá. Voy a duplicar acá. ¿Cómo era la expresión? Porque se cancela toda esa parte del... Era x medio, ¿cierto? Sí, x medio. Y fíjense cómo queda, claro, porque son impares. Entonces, cuando son impares, eh, nos queda así, po. O sea, el coseno es una función par, ¿cierto? El coseno es así, po, una vueltecita acá arriba. Entonces, el producto de una función par por una función impar es impar. Y si buscamos... si amplía un poco el gráfico. Ahí está. Entonces, si queremos sacar el área de abajo de la curva entre el -2 y el 2, bueno, esta área que está aquí es justo menos la que está acá. Entonces se cancela. O sea, lo que uno tiene en definitiva es que ese término se cancela la integral y nos queda la integral, sacamos el 1 medio, la integral de -2 a 2 de la raíz de 4 menos x cuadrado de x. Y esto tampoco hay que calcularlo, porque esto, si dibujamos, esto es la mitad de una circunferencia. Esto es... chuta. Se ve el ¿Se ve el internet, eso buscador? mismo. Ups. Ahora sí. Ahí está. Entonces nos queda, perdón, nos queda esta integral, ¿cierto? Porque el término con el x al cubo y con el coseno se canceló. Sacamos esto en medio de la integral. Y nos queda la raíz de 4 menos x cuadrado. Pero esto describe una circunferencia. Describe esta circunferencia. Y la integral entre -2 y 2, bueno, es el área de media circunferencia. Entonces esto es 1 medio de pi por r cuadrado, que esto es 1 medio de pi por 4, que esto es 2pi. Eso es esta cosa que está acá, y con 1 medio es pi. Entonces, bueno, no está acá, pero las otras versiones del meme que he visto dicen acá como los primeros 10 dígitos. Y son los primeros 10 dígitos de pi. Es el resultado de la super secreta clave Wi-Fi. Que a veces, bueno, esto también lo van a encontrar más útil más adelante porque van a aparecer muchas integrales de circunferencias o de cosas así que no hay que empezar a calcularlo. O sea, uno aquí, claro, uno le puede meter una sustitución trigonométrica, empezar a trabajar, a lo mejor va a salir otra función acá afuera, cosas así, pero sale directo el dibujo cuando es lo suficientemente bonito en los límites de integración. Eso. Esperemos un minuto más y seguimos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún descargo con la U? Voy a pausar la grabación. Ahora sí. No, estábamos haciendo este ejercicio. Continuamos. Después lo explico, hacemos una recapitulación del ejercicio. Entonces, habíamos derivado a la parte izquierda y tenemos que derivar a la parte derecha. Entonces, la derivada de 1 sobre x es -1 sobre x cuadrado. Y la derivada del arco tangente es 1 dividido en 1 más x cuadrado. Son derivadas que son más o menos conocidas. Entonces queremos encontrar f menos 1.
Entonces lo lógico aquí es, bueno, aquí tenemos un x al cubo, menos 1 al cubo sigue siendo menos 1, entonces evaluamos en menos 1. Evaluamos en menos 1. Entonces 3, bueno, aquí un 3 por 3, vamos a juntarlo, 9 por f de menos 1, por menos 1 al cubo es 1, ¿cierto? Esto es menos 1 sobre menos 1 al cuadrado es 1, más 1 sobre 1 más 1 más, ¿sí? Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, esto es menos 1 más 1 medio, esto es menos 1 medio. Entonces, dividimos por 9 y f de menos 1 es menos 1 sobre 18. Más o menos así. Entonces, voy a recapitular porque se me olvidó grabar esa parte. Entonces, el problema nos decía que tenemos una función f continua en R, de modo que se cumple esto y queremos encontrar f menos 1. Tenemos f metida en una integral, entonces lo lógico es sacarla de la integral a través de derivar a ambos lados respecto a x. El problema de acá de este ejercicio es que tenemos un x al cubo aquí arriba. Entonces, para deshacernos de ese x al cubo, vamos a tener que usar la regla de la cadena. Entonces, nosotros conocemos el teorema fundamental del cálculo, parte 1 en esta forma, si donde tenemos una x solamente acá arriba, pero cuando tenemos otra función que depende de x en el límite superior de la integral, lo que hay que hacer, bueno, es en vez de pasar x acá adentro, pasar h de x y multiplicar por la derivada, ¿sí? Que es en esencia lo que hace la regla de la cadena. Entonces justamente hicimos eso, sacamos derivada a ambos lados, nos queda el 3 sale de la integral, f de x al cubo, que es lo que está aquí arriba, por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Y bueno, procedemos con las derivadas que están ahí a la derecha, que estas son derivadas menos conocidas. Evaluamos en menos 1 y podemos despejar f de menos 1. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna duda con este? Sí, es importante que tengan en cuenta que hay que meter la función que está aquí arriba a la f, que está en la integral, y multiplicar por la derivada. Es importante. Y me llegó un mensaje en el chat. Perfecto, ya, vale. Pasemos al último. El último. Entonces, tenemos 3 puntos, P, Q y R, y queremos determinar la ecuación cartesiana. O sea, ecuación cartesiana, me falta mencionarlo quizás acá. Ecuación cartesiana es AX más BY más CZ más D igual 0. ¿Sí? Esa forma de la ecuación. No paramétrica ni como ninguna de las otras formas. La ecuación cartesiana del plano que contiene estos 3 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Aquí escrito? Ah, ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay 1000 maneras de hacer esto. Encuentro yo que la más cómoda es usar un producto cruz para construir un vector normal del plano y hacer la fórmula con el producto punto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos aquí el punto P, tenemos el espacio, X y Z, tenemos aquí el punto P, tenemos por acá, esto es nada a escala, si estoy dibujando nomás. Aquí tenemos R y aquí tenemos Q, y estos forman unos vectores como más o menos así. Entonces, aquí se genera como un plano, y lo que queremos encontrar es el vector perpendicular. No me va a salir. Una cosa así. Ahí. El vector que es perpendicular a estos dos y que es perpendicular al plano. Este vector que está acá. Que este es el n. Porque siempre en los libros sale como n. Entonces lo que uno va a hacer al final es hacer x y z menos p, y eso punto n igual 0. Y esta es la ecuación. Directamente lo podemos obtener así. ¿Sí? Esta fórmula es importante que la tengan en cuenta. La voy a mostrar acá arriba. Aquí. Ese es tomar las 3 componentes, x y z, ¿sí? Los puntos del plano, menos el punto en el que estamos ubicados, lo podemos elegir arbitrariamente de los 3 que nos dieron, punto
el vector normal al plano, igualado a 0. ¿Sí? O sea, hacer este producto punto, que nos va a entregar una suma de términos, ¿cierto? Igualarlo a 0. Eso es todo. Entonces, el problema entonces aquí es, más allá de esto, es encontrar el n. Que el n es un vector perpendicular a este vector PQ y este vector PR. Entonces, vamos a tener que usar un producto cruz. ¿Sí? Déjenme copiar esto. Eso. Vamos a agregarlo a la nueva página. Acá. Ya. Entonces, teníamos P por acá. Aquí está Q. Y aquí está R. Y queremos el vector N que está acá, que es perpendicular para allá y es perpendicular para acá. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Podemos tomar el vector PQ, que es Q menos P, ¿cierto? Eso por definición estamos tomando ese vector que es como la diferencia entre esas dos cosas. Es la resta de los vectores. Y esto nos va a dar, ¿cuánto es esto? Menos 1. Esto es Q menos P, 1 menos 3. Y esto es 1 menos 2, nos va a dar menos 1. Ese es PQ. Encontremos ahora PR. Ese es R menos P. Y eso es menos 1 más 4, eso va a dar 3. 1 menos 2 nos va a dar menos 1. Y esto menos 1. ¿Sí? Espero haber hecho los cálculos bien. A ver, acá lo tengo. Ah, sí, está bien. Ya, tenemos esos tres, esos dos factores. Entonces, n es PQ, perdón, aquí como está orientado de esta forma, lo que queremos hacer por la regla de la mano derecha es como abrir el pulgar hacia arriba. Entonces tenemos que hacer desde PR hasta PQ, ¿cierto? Entonces, este n es PR cruz PQ. Puede que estén orientados al revés realmente, pero, o sea, yo lo estoy dibujando así nomás. ¿Por qué los vectores en la resta de esos puntos? Porque mira, voy a hacer un paréntesis acá. Si tenemos aquí P y tenemos aquí Q, ¿cierto? Y este es el vector P y ese es el vector Q. Si queremos encontrar el que une esos dos, no hay que restarlo. ¿Sí? Q hay que quitarle P. Como, ya, bueno, creo que lo han usado en física también. Eso, ya. Por eso hacemos esa resta. Ya, pues, ¿cómo está orientado? Bueno, independiente de cómo esté orientado esto siempre va a ser perpendicular, por construcción, por cómo estamos haciendo estas cosas. Estos dos vectores están en el plano, y este necesariamente es perpendicular porque el producto cruz nos entrega explícitamente un vector perpendicular a PR y a PQ. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto es el determinante de I, J, K. Aquí tenemos 3, menos 1, menos 1, no, menos 1, menos 3, menos 1. Esto es, vamos a hacer determinante por menores. Ahí, ahora sí. Vamos a tener I tongo por el determinante de lo que está acá abajo. Menos 1, menos 1, menos 3 y menos 1. Menos J, ojo que aquí va un menos, ¿sí? No se olviden de ese menos, por favor, no se olviden de ese menos, porque yo me he olvidado muchas veces de ese menos. Cuando uno va en los menores, ¿cierto? Aquí es más, menos, ya. Menos. J por 3 menos 1, menos 1, menos 1, ¿sí? Tapamos la del medio. Más K. Y nos queda 3 menos 1, menos 1, menos 3. ¿Esto cuánto nos da? Creo que lo tengo desarrollado aquí. Menos 3, menos 1. A ver, déjeme ver si es lo mismo. Aquí este me da 1 menos 2. Oh, perdón. 1 menos 3. Menos 2. ¿Cierto? Sí, menos 2. Este nos va a dar 3. No sé sumar.
3, menos 3, menos 1, menos 4, ¿cierto? Menos 4, con ese menos es un 4. Y aquí tenemos menos 9, menos 1, menos 10. Ahí está. Ese es n. Encontramos n, perpendicular a PQ, perpendicular a PR, en el plano. O sea, recordemos, este es el dibujito que estamos armando mentalmente. Estamos haciendo el producto cruz, orientado para allá, para que este vector sea perpendicular al plano, y usemos esta fórmula. ¿Sí? Entonces tenemos n, y estamos listos. Porque usemos la fórmula. Entonces, déjenme agregar esta otra página. Esto. Ahora sí. Entonces tenemos ese vector n y sabemos que x, y, z menos p punto n tiene que ser 0. ¿Por qué? Todos los puntos del plano menos p, o sea, estamos centrados aquí en este puntito, este que está acá. Punto, el vector normal es 0. ¿Qué quiere decir eso? Son todos los x, y, z que pasan por P y que son perpendiculares a eso. Recuerden que el producto punto de dos vectores es 0 cuando los vectores son perpendiculares. Entonces, aplicamos la fórmula. Tenemos eso. P, ¿cuánto era? Déjenme revisar acá. Menos 422. Entonces vamos a tener x, y, z menos 422. Y todo eso, punto n, que lo encontramos acá. Menos 2, 4, menos 10. Igualado a 0. Siempre, ojo, igualado a 0, porque esa es la condición. Aquí está metida la perpendicularidad. Y esto es, bueno, tenemos x más 4, y menos 2, z menos 2, punto, menos 2, 4, menos 10, igual a 0. Y esto es menos 2 factor de x más 4, más 4 factor de y menos 2, menos 10 factor de z menos 2, igual a 0. Si seguimos desarrollando, nos va a quedar menos 2x menos 8 más 4y menos 8 menos 10z más 20 igual a 0. Y juntamos, menos 2x más 4y menos 10z. Esto nos va a quedar más 4 igual a 0. Dividimos por 2, por menos 2, y nos va a quedar x menos 2y más 5z igual a, esto aquí menos 2, veía 2. Y tenemos la ecuación del plano. Está listo. Sí, entonces, hagamos una recapitulación de por qué llegamos a esto. Y terminamos la Unity. Hace 5 minutos del comentario y estamos listos. Entonces, tenemos 3 puntos. Lo que queremos armar es el plano. Este plano contiene a los vectores PQ y PR, ¿cierto? El vector que va para allá en rojo y el vector que va para acá en morado. Entonces, para armar estos vectores que están acá, o sea, restamos, ¿cierto? Eso es lo que hicimos aquí. Restamos. Q menos P nos entregó esto, R menos P nos entregó esto. O sea que lo que queremos encontrar ahora, queremos encontrar un vector perpendicular al plano completo, que es este n que está aquí, de modo que podamos usar esta fórmula. Ojo que este P que está acá, perfectamente podría haber sido otro y haber hecho otra combinación de vectores. Yo arbitrariamente elegí P y PQ y PR, ¿sí? Pero pueden haber hecho otra combinación de cosas. Obviamente no van a usar PQ dos veces, por ejemplo, no les está entregando más información. Entonces, una vez que tenemos esto, el problema se reduce a encontrar este vector n. Y este vector n, que es perpendicular a PQ y a PR, lo encontramos a través del producto cruz. Entonces, como estamos haciendo esta vueltita para allá, esto es PR cruz PQ, ¿sí? Por la regla de la mano derecha, para que nos quede orientado hacia arriba, que es como lo está haciendo el dibujo. Perfectamente puede, insisto, perfectamente puede haber sido al revés. Puede quedar un signo menos, pero está igualado a 0. ¿Ya? Entonces, hacemos este producto cruz, que corresponde a este determinante. PR lo encontramos, esto que está aquí, lo ponemos en la segunda fila. PQ lo encontramos, lo ponemos en la tercera fila.
desarrollamos pormenores. No se olviden, por favor, de ese signo menos que está ahí. Mis super habilidades de álgebra en 2 segundos sacaron este valor que está acá y tenemos el vector n. Entonces, una vez que tenemos n, tenemos el vector perpendicular al plano completo, aplicamos la fórmula, sabemos cuál es p, ¿cierto? Es menos 4,2,2. Ojo que estamos restando, cambiar el signo de todos los numeritos que están acá. Tenemos este vector, punto el n, que encontramos recién, el que está aquí, igualado a 0. Insisto que esta condición que está igualado a 0 es la que nos entrega la perpendicularidad. O sea que tenemos el plano, ¿cierto? Y el n que está aquí es perpendicular. ¿Sí? Si llamamos a este x y z, cualquier x y z punto n es 0. ¿Cierto? Los que están acá en el plano. ¿Ya? Bueno, desarrollamos la resta y el producto punto lo desarrollamos como lo sabemos hacer, ¿cierto? Sumamos componente por componente de los dos vectores. Igualamos a 0, entonces nos queda una suma de cosas, un término algebraico. Simplificamos, nos queda la cosa en el plano. Está listo. ¿Alguna duda con esto? Esto yo les recomiendo para los rectas y los planos que se hagan harto de ejercicio. Hay harto, bueno, yo voy a subir... durante la semana voy a subirles los controles pasados. Varios ejercicios de la ayudantía los encontré en los certámenes anteriores. Del 2015 creo que era. 2015, 2016, por ahí. Varios de estos ejercicios los encontré buenos. ¿Alguna duda con este? ¿Para que pasemos a lo último? Estamos casi en la hora. Eso lo entendí perfecto. Ya, bacán. Sí, a mí cuando vi esto por primera vez me quedé como en shock. No podía digerir la fórmula hasta que, claro, el punto y el igualado a 0 es el que te da toda la clave de por qué funciona, ¿no? Bacán. Entonces, los últimos 5 minutos que quedan, bueno, obviamente como les he dicho, siempre quedan en libertad de acción ahora, si necesitan irse. Aquí un pequeño comentario de justamente lo que preguntaba, creo que Trinidad, no me acuerdo quién era, en el break, que es, bueno, de qué se trata un poco el tema de los espacios vectoriales. Entonces, perdón por lo informal de la diapositiva, que la hice un poquito apurada. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estas cosas, estos bichos raros que se llaman espacios vectoriales? Entonces, los podemos encontrar, por ejemplo, cuando resolvemos ecuaciones diferenciales homogéneas, que son estas ecuaciones diferenciales, un chorro de términos igualado a 0. ¿Sí? Por ejemplo, f' menos 2f más 3 igualado a 0. Una cosa así, donde f es una función. ¿Sí? Recuerden que una ecuación diferencial es una ecuación donde la incógnita es una función. Entonces, en este tipo de ecuaciones, perdón, el 3 no va. El 3 es lo que lo hace no homogéneo. Una cosa así. Eso es una ecuación, uy, qué feo. Eso es una ecuación homogénea. Y el conjunto de soluciones, o sea, el conjunto de las funciones que cumplen esta característica, siempre es un espacio vectorial. Y son espacios vectoriales de las dimensiones del grado de la ecuación. O sea, aquí tenemos un espacio vectorial de una dimensión, va a tener una recta de funciones, que es un poco difícil de procesar a priori. Pero si tenemos, por ejemplo, una ecuación diferencial como algo así. Una cosa así, ¿sí? Donde y es la función que queremos encontrar. Tenemos una tercera derivada acá. Entonces, el espacio vectorial de las funciones que son soluciones de esta ecuación diferencial va a ser un espacio vectorial de dimensión 3. O sea, como un espacio R3. Eso va a ser el espacio de todas las funciones que cumplen esto que está aquí. De hecho, todas las funciones son cerradas bajo combinaciones lineales. El 0, si se fijan, el 0 es una solución. O sea, si tenemos la solución i igual a 0, la metemos, bueno, esto es 0, la derivada es 0, entonces 0 también, 0, 0 igual a 0. Está bien. Entonces, eso es otra de las condiciones que nosotros sabemos que tienen los espacios vectoriales, ¿cierto? Que está el 0 metido. Eso es uno de los lugares donde encontramos los espacios vectoriales. Así que analizarlos es de lo que se encarga la ciencia de los espacios vectoriales, que ustedes van a estudiar en detalle, ni tan en detalle, pero al final del curso de Mate 3.
¿sí? Con las estrategias de integración. De hecho, hace la última ayudantía resolvimos una ecuación diferencial. La del enfriamiento era, no me acuerdo. Pero eso es una ecuación diferencial. ¿Sí? En el caso que estén igualadas a cero, son espacios vectoriales. Y bueno, todos los teoremas y todas las cosas místicas que tienen los espacios vectoriales aplican directamente para las ecuaciones. Entonces podemos sacar un montón de información. Por ejemplo, bueno, se me acaba de ocurrir mostrarles esto. Estoy compartiendo la pantalla. Por ejemplo, tengo un ramo ahora mismo de ecuaciones diferenciales. Este. Chuta. Acá. Estoy tomando un ramo de ecuaciones diferenciales. Y bueno, este es el apunte del curso. ¿Dónde está? Y estas cosas lucen así. Está el dibujito. Más abajo. Bueno, aquí tenemos, de partida tenemos matrices en las ecuaciones diferenciales. Y esto que está acá. Estas son las descripciones gráficas de cómo lucen las soluciones, por ejemplo, de las ecuaciones diferenciales. Y todas estas forman espacios vectoriales. Aquí está el cero metido, hay un montón de elementos acá, no se salen con combinaciones lineales, tenemos, por ejemplo, nodos que salen hacia afuera, como hipérbola, hay círculos, hay como espirales que entran, espirales que salen, estrellas, ¿sí? Todas estas cosas como focos, tangentes, y todas estas cosas son tipos de espacios vectoriales, o sea, son cómo se manifiestan las propiedades de las matrices que describen las soluciones, es bien bonito. Otro lugar donde podemos encontrar los espacios vectoriales es en las series de Fourier. La serie de Fourier es una forma que existe en matemática de descomponer funciones más o menos feas. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, este canal es muy bueno, el Smart Everyday. Si tenemos, por ejemplo, una función como la que aparece acá atrás, no sé si se ve, esa, como una función escalonada, esa función es súper discontinua, ¿cierto? Entonces es difícil como sacarle derivadas y cosas así, porque las funciones discontinuas pierden muchas de las características bonitas que nosotros estudiamos en cálculo. Pero las series de Fourier nos dicen que podemos encontrar una aproximación haciendo suma de senos y de cosenos. Entonces, cuando empezamos a sumar más senos y más cosenos, nos empezamos a acercar a esta línea verde, que esta línea verde es la función discontinua. Entonces, si sumamos cada vez más, nos acercamos y podemos encontrar aproximaciones muy buenas de la función cuando iteramos varias veces. Por ejemplo, una cosa así, con funciones como dientes, que están como oblicuos acá. Se puede hacer de todo. ¿Sí? También se pueden hacer figuras, cualquier tipo de curva. Bueno, aquí un logotipo de esto, que aquí está cuando tenemos 40 términos sumados, así luce la expansión en serie de Fourier que es bastante cercano al dibujo real. Son puros círculos que están sumando. ¿Sí? Aquí está la exponencial compleja, lo que ustedes vieron de los senos y cosenos, cómo se relacionan con la exponencial, con Euler. Es muy bonito. ¿Y cómo es esto un espacio vectorial? Bueno, la suma de términos, no sé si el tipo muestra acá una suma real por acá. Ya, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay muchas integrales muy similares a las que hemos hecho. De aquí sale un 1 sobre pi cuadrado. Esto es más o menos lo que hacemos nosotros. Y cada uno de esos términos es linealmente independiente del resto. Entonces, cuando tenemos independencia lineal, podemos empezar a armar espacios vectoriales. Que eso lo vamos a empezar a discutir también en la próxima ayudantía. ¿Dónde más? En física, en electromagnetismo y en mecánica cuántica. Por ejemplo, en electromagnetismo, cuando tenemos circuitos, los estados del circuito y las corrientes eléctricas o la resistencia vienen dadas por matrices. Y esas matrices forman espacios vectoriales. Porque, por ejemplo, tenemos que tener la matriz 0 en las corrientes, o sea, que el circuito esté apagado completo, ¿cierto? Así en mecánica cuántica, por ejemplo, cuando queremos describir los estados en los que están las partículas, en fin, no quiero indagar más en este que es muy, muy místico, en mecánica cuántica. Y finalmente, bueno, quizá el más importante en este minuto para todos nosotros es el motor gráfico, porque sin un motor gráfico ustedes no podrían estar viendo mi pantalla.
Un motor gráfico lo que hace en definitiva es tomar una matriz, que en este caso esto es una pantalla, como la pantalla que ustedes están, la pantalla que estoy recorriendo con el lápiz ahora mismo, sea de su celular, de su tablet, de su computadora o lo que sea. Y exactamente, las tarjetas gráficas son monstruosidades de multiplicar matrices, porque una pantalla es una matriz donde cada entrada es un píxel. Entonces, si la pantalla es de 1920 por 1080, aquí tenemos, déjenme calcular, son aproximadamente 2.070.000 píxeles. O sea, una matriz con 2.070.000 entradas. Y el motor gráfico lo que hace es, cada segundo, o muchas veces por segundo, bueno, en este caso 30 veces por segundo, actualizar esto en función de lo que esté viendo, de cómo yo mueva el lápiz, y por ejemplo, cuando están jugando a un juego, la renderización en 3D, todo eso son multiplicaciones de matrices, y transformaciones de matrices, que también van a entrar en detalle en el principio de Mate 3. ¿Sí? O sea, un poco de donde aparecen naturalmente los espacios vectoriales. Así que si se encuentran a alguien en la calle, van a comprar pan y la persona que atiende en la panadería les pregunta dónde pueden encontrar espacios vectoriales, bueno, aquí hay, aquí hay algunas aplicaciones de los espacios vectoriales. Eso, de dejar de grabar. ¿Acá?